Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con la serie El infierno. La semana pasada vimos el tema número 1, que fue el juicio final. Los que no lo escucharon, les recomiendo que lo vean, porque es un tema que es pues son temas que van unidos uno al otro. Entonces probablemente escuches algo hoy que digas, híjole, como que, ¿cómo está eso? Bueno, es que a lo mejor ya se explicó en el tema 1. O también se puede explicar, hay cosas, como les decía la semana pasada, hay cosas que a lo mejor van a quedar todavía en preguntas, pero recuerden que es una serie y es imposible abordar todo en una sola enseñanza. Entonces les recomiendo que vayan siguiendo la serie. Este es el tema número 2 y lo he titulado La muerte. La muerte. La muerte, hermanos, es un tema que a muchos no les gusta escuchar. Pero la semana pasada nosotros dijimos que si hay algo seguro que nos va a llegar a cada uno de los que estamos aquí, es el hecho de que vamos a morir. Pero la pregunta a todo esto, y al saber que todos vamos a tener que atravesar la muerte, la pregunta sería, ¿qué sucede al morir? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pues vamos a escudriñar las escrituras para comprender lo que Dios muestra acerca de la muerte, el juicio y los dos únicos destinos posibles que hay después de la vida, que es el cielo o el infierno. Vean Mateo capítulo 25, verso 46. En este versículo Jesús nos muestra el cielo, el infierno y resume a grandes rasgos lo que es el juicio final, lo que estudiamos la semana pasada. Mateo 25, 46 dice, irán estos, refiriéndose a los incrédulos, irán estos al castigo eterno y los justos, o sea, los creyentes, a la vida eterna. Miren, en este texto el infierno es descrito por Jesús como un castigo eterno. Vean lo que dice, irán estos. Hablando de los incrédulos al castigo eterno. Pero también se refiere a los justos que irán a la vida eterna. Tanto uno como el otro habla de eternidad. La pregunta es, ¿qué significa que es eterno? Significa simplemente que es para siempre. Ahora, esto es muy importante y esto debería de llamar la atención a cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando en las redes sociales. ¿Cuál es el motivo, la causa de que todos estamos incluidos? Sea para vida eterna o para castigo eterno. Todos estamos incluidos. Hay solamente dos destinos a los cuales espera todo ser humano después de esta vida. Y como decíamos la semana pasada, si no hubiera vida después de la muerte, no hubiera castigo o bendición, de alguna forma la manera en la que nos comportamos, pues resulta insignificante. Porque al final, si nosotros no consideramos que hay un destino eterno que va a ser de alguna manera influenciado o vamos a ir a uno de estos lugares con relación directa a mi comportamiento, pues entonces ¿para qué vivir de una manera moralmente aceptable? ¿No? ¿Por qué te portas como te portas? O sea, hablando en el sentido de bien. ¿Por qué buscamos portarnos bien si al final no va a haber nada que pues vaya a designar una condenación o una bendición? ¿No es cierto? Ahora, esto que vamos a ver el día de hoy nos muestra que en este texto, Mateo 25, 46, que solamente hay dos caminos. Jesús está hablando castigo eterno y vida eterna. Bueno, cuando nuestro tiempo haya terminado aquí en la tierra, cada uno de nosotros pasará a la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Y vuelvo a repetir, este tema del infierno causa un choque en la mente de muchos seres humanos, incluso en aquellos que pudiéramos llamarnos cristianos, porque seguramente resulta pues increíble pensar que un Dios lleno de amor vaya a condenar a sus criaturas. Y ya estudiamos esto la semana pasada. El día de ayer, no sé si se encuentra aquí, pero recibí una llamada por teléfono y estaba una persona angustiada porque un familiar había fallecido. Y generalmente, como decíamos, uno se queda con esa intriga, ¿no? Esa pregunta, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue ese ser querido? Y no meditamos en nuestros caminos hasta en el momento en el que un ser querido parte o, en su caso, cualquiera de nosotros pudiera estar al borde de dejar esta tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué esperarnos hasta esa instancia?
Miren, aunque nosotros merezcamos, todo el ser humano merezca el castigo eterno del infierno por causa obviamente de nuestros pecados, Dios ha abierto una puerta a la vida eterna a través de Jesús, para que todos aquellos que vengan en arrepentimiento encuentren y hallen el perdón de sus pecados. Dice Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los puntos que voy a abordar es de que el destino eterno de alguna manera se queda fijado en esta vida. O sea que después de esta vida no hay segundas oportunidades, que es lo que vamos a ver la próxima semana, la parte 2 de la muerte. ¿Habrá una segunda oportunidad después de morir? Porque esa era una de las preguntas que me hacían ayer. ¿Hay oportunidad? ¿Se puede hacer algo? Ya no se puede hacer nada, lamentablemente, ¿no es cierto? Dice la Biblia, Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Comencemos viendo cuál es el origen de la muerte. ¿Cómo es que la muerte se introdujo a la humanidad? Y para entender esto es necesario que nosotros recordemos que Dios creó al hombre, o mejor dicho, no lo creó para morir. Fíjate, qué curioso, ¿no? Dios crea al ser humano, crea a Adán y Eva, pero en la mente de Dios no fue crear al hombre para que después de un tiempo ellos murieran. Ese no era el plan de Dios. Dios creó al hombre para que entrara en una relación de intimidad con su creador. Dios crea a Adán y Eva para que entablaran una relación de comunión. Pero para que el hombre permaneciera en esta relación de una manera voluntaria, tendría que tener libertad. Algo que hablamos también la enseñanza número 1. Tiene que haber libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tenía la opción, pues, de crear robots. ¿No es cierto? Que de alguna manera hiciera Adán y Eva y mecánicamente insertara un chip para que rindieran pleitesía a Dios. Hacer los robots. Pero Dios creó al hombre y cuando lo crea, de una manera, permite que en su creación el hombre pueda venir a Dios de una manera voluntaria. O sea, no forzar su amor hacia Él, porque de alguna forma Él lo pudiera hacer. De hecho, algo que se estudió en esta semana en el seminario fue atrición y contrición. Contrición se refiere a un arrepentimiento, hablando de metanoia. Metanoia cambia tu manera de pensar, cambiando afecta también tu conducta. Pero hay otra palabra que es atrición, y esa palabra atrición se refiere a un arrepentimiento que es más un remordimiento, pero que no produce cambio en la vida de una persona. Y se os voy a explicar de esta manera. Supongamos que llega una persona y de repente pues no hay nadie, está la oficina, hay una necesidad y ve ahí $500 mal parqueados. Y dice, mira, es mi oportunidad, Dios me bendijo. Dios sabía mi necesidad y por lo tanto me dejó ahí ese bulto de billetes para salir de mi necesidad. Resulta que en el momento que lo toma, lo agarra y pues no, nadie vio. Pero ese mismo día, 2 horas después, lo llaman a la oficina. Le dicen, mira, había ahí cierto dinero y vimos que tú fuiste. No, yo no fui. No, tú fuiste, tú entraste a la oficina, nadie más entró. No, yo no fui. Y de repente le pasan el video de la cámara de seguridad. Y entonces dice, perdónenme, me arrepiento. Eso es atrición. Atrición se refiere a una persona que en el acto mismo de ser hallado culpable, manifiesta arrepentimiento. Pero no es un arrepentimiento genuino. Es un pesar por haber sido hallado culpable, pero no un arrepentimiento genuino, que es contrición, que es lo contrario. Antes de que acontezca algo, estoy escuchando que Dios me está llamando a corregir mis caminos y en ese momento, al escuchar el llamado de Dios, yo procedo al arrepentimiento sin necesidad de que haya sido hallado culpable en el acto mismo de tomar algo que no es mío. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este sentido de cuando Dios crea a Adán y Eva? Dios los hace con cierta libertad para que ellos de una manera voluntaria vengan a Dios. No los hizo robots, no los hizo así de que, pues Dios me agarró así, entonces ya me vuelvo a Él. No, que haya cierta libertad. Ahora, cuando Dios crea a Adán y Eva, es necesario que nosotros veamos que no los hizo perfectos.
Cuando hablamos nosotros de que algo es perfecto, estamos refiriéndonos que es algo que no cambia. ¿Por qué no cambia? Pues porque es perfecto, ¿no es cierto? Ya al ser perfecto no es necesario que haya cambios en esa persona o en un objeto. Pero también cuando hablamos de que algo es perfecto, es hablar de que algo no mejora. ¿Para qué va a mejorar si es perfecto? Entonces es algo importante esto, notar que Dios los hizo buenos, pero no perfectos. Son dos cosas distintas. Ahora, si nosotros leemos Génesis, siempre dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿qué implica que el hombre haya sido hecho bueno? Bueno, implica que Dios creó al hombre corruptible. Vean lo que acabo de decir. No estoy hablando corrupto. Cuando hablo de que el hombre fue creado corruptible, quiere decir que tenía la capacidad de corromperse, pero no era corrupto. Dios los hizo buenos, con esa capacidad de corromperse. Dios lo creó corrupto. Ahora, aquí surge una pregunta que generalmente todos nos pudiéramos haber hecho alguna vez. ¿Por qué Dios no impidió que pecaran? O sea, si Dios hizo a Adán y Eva y los hizo buenos, que entendiendo que ellos tenían la capacidad de corromperse, ¿por qué Dios no impidió que Eva se comiera el fruto prohibido? Ahora, para entender esto, es necesario comprender lo que primero que mencioné, que Dios hizo a Adán y Eva, Dios hizo a su creación con el propósito de entablar una relación de comunión, pero de una manera voluntaria. Es por eso que Dios no impidió. ¿Por qué? Porque el acto libre del hombre al escoger a Dios tenía que ser voluntario. Pero para que esto se diera así, o sea, voluntario, tendría que haber dos cosas: libertad y capacidad de elección. Les quiero poner esto con otro ejemplo. Supongamos que yo les digo, hermanos, yo me casé con mi esposa de una manera soberana. Fue una decisión mía donde no hubo ninguna fuerza de coerción por la cual me llevó a casarme con ella. Pero ¿sería eso correcto si su papá estuviera detrás de mí, delante del juez, con una pistola en la cabeza? O sea, ¿sería un acto soberano, una decisión propia? Claro que no, no hay libertad. Pero si les digo, ¿saben qué? Yo me casé con mi esposa por amor, porque fue la mujer más hermosa de toda la tierra. Y resulta que era la única. O sea, no hay capacidad de elección. O sea, no hubo una Martita, no hubo una Brenda, no hubo Paola, o sea, no hubo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un acto voluntario, tiene que haber esas dos cosas: libertad y poder de elección. Esas dos cosas fue lo que tuvo Adán y Eva en el momento en el que Dios los creó. Dios los creó buenos, con una capacidad de corromperse, y también los creó y les proporcionó libertad y poder de elección. Ahora, el hecho de que el hombre haya sido creado para amar, porque vemos que Dios lo creó para tener esa intimidad con Dios. De hecho, cuando nosotros leemos Génesis, que dice que Dios se les presentó ahí y empezó a preguntar por ellos, eso nos da a entender que había cierta familiaridad con este evento. O sea, que no era la primera vez en que Dios, ya pecaron, entonces voy a preguntarles a ver cómo están. No, sino que era algo continuo, o sea, algo que se había dado tiempo atrás, de una comunión entre su creación y Dios. Por eso dice, oye, pues ¿dónde estás? O sea, siempre vengo contigo a platicar y siempre estás ahí. ¿Y hoy por qué te escondiste? Entonces vemos que había esa relación antes de la caída. Y vemos que Dios creó al hombre con la capacidad de amar. Pero esto no significa que el hombre no pudiera usar mal esta capacidad. ¿Qué quiero decir? Que ese fue precisamente el problema del hombre. No siempre ama lo que debe ser amado. Y cuando el hombre peca, él se escogió a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre se amó a sí mismo. Fíjense que llega la culebra, la serpiente, y le dice a Eva, Eva, ¿ya viste ese fruto? Mira qué precioso está. Y entonces sabemos la historia cómo va, ¿no? Eva empieza a escucharla y de alguna manera dice, oh, sí es cierto, o sea, ya empezó a ver el fruto de una manera distinta. Es por eso que generalmente nosotros decimos, hay personas que vienen a la iglesia y miran bien la cosa, pero su percepción cambia cuando alguien viene y le habla al oído.
Ay, sí, cierto, esto no lo había notado. Ay, sí, cierto, oye, sí, cierto, ¿ah? Oye, qué falta de amor hay en esa iglesia. Fíjate nada más lo que causa el poder de la influencia de una lengua no sujeta. Por eso alguien dice que Dios lo puso la lengua detrás de los dientes. ¿Por qué? Porque los puso en una prisión para que se tuviera ahí sujeta. Pero hay muchos que le dan abertura. Pero miren, la situación de esto es que la serpiente le empieza a hablar a Eva. Y Eva empieza a ver el fruto y lo mira de una manera como no lo había visto anteriormente. ¿Y cuál fue la tentación a Eva? Una prosperidad, no material, porque materialmente Eva tenía todo, pero sí una prosperidad espiritual, algo que ella no tenía. Entonces, cuando Eva escoge el fruto, se vio influenciada en vista a un beneficio que ella iba a tener. Aquí es donde vemos que cuando Eva come del fruto, se escogió a ella misma, porque ella conocía el mandamiento de Dios. De hecho, ella le dijo a la serpiente, no, de todo árbol podemos comer, pero menos de ese fruto, porque moriremos. Y la serpiente le dice, no, no moriréis, sino Dios sabe que seréis como Dios. Fíjate nada más, entonces Eva tenía el mandamiento de Dios a un lado, pero después de escuchar la voz de la serpiente, tenía otra opción, libertad y poder de elección. ¿Qué fue lo que escogió? Se escogió a ella misma. El hombre mismo se amó a él mismo. Y ese es el problema que ha existido hasta el día de hoy. Dios no es el autor de la maldad. La maldad entró por el abuso de la libertad que Dios les dio al hombre. Hablando en este sentido que acabo de mencionar. Y vemos que a través de este pecado que comete Adán y Eva, entra el pecado. Lo que marcó la separación de Dios y el hombre. Y a partir de ahí dice la Biblia que la muerte pasó a todos los hombres, puesto que nacemos infectados con el pecado original. Miren, si Adán y Eva, antes de pecar, ellos hubieran engendrado hijos, esos hijos hubieran nacido sin pecado, porque la esencia de la naturaleza del hombre no había sido afectada por el pecado. Pero una vez entrado el pecado en el hombre, al engendrar hijos, esa naturaleza infectada por el mal también se transfiere a su descendencia. A esto se le conoce el pecado original. ¿Qué es pecado original? La naturaleza caída con la que nacemos, que nos lleva a inclinarnos hacia lo malo. Por lo tanto, todos estamos sujetos a la muerte física. Quiero que observen, entonces, ¿cómo es que entra el pecado a la humanidad? ¿Cómo es que entra la muerte a la humanidad? A través del pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Observen, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo es que ahora todos morimos? Morimos precisamente por causa del pecado. La decisión que tomó Adán y Eva en el huerto del Edén terminó afectando a toda su descendencia. Ahora ese pecado original es traspasado de generación en generación. ¿Cómo se da eso? Pues probablemente, o mejor dicho, no lo sabemos a ciencia cierta, pero tiene que ser algo que se transfiere genéticamente, porque va de generación en generación. Ahora, el pecado vemos que trae consecuencias. Todos entendemos eso. Pero cuando el pecado entró a la humanidad, una de esas consecuencias fue la muerte. Vean lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Por eso leemos que Adán y Eva como sus descendientes murieron. Ahí en Génesis nosotros leemos constantemente una breve estribillo que es triste, porque dice, así Adán vivió 930 años y murió. Los días de Set fueron 912 años y murió. Los días de Enos fueron 905 años y murió. Y este estribillo continúa y murió y continúa hasta el día de hoy. Y déjenme decirles algo, si el mundo no se acaba mañana, lo más seguro es que nosotros, todos los que estemos aquí, también moriremos. Ahora, ya contestamos una primera pregunta.
¿Cómo es que la muerte se introdujo a la humanidad? Esto fue debido al pecado, a la desobediencia del hombre y al amarse a él mismo, al escogerse a él mismo. Si nosotros vemos que ahora todos nosotros debemos de morir por causa del pecado, la pregunta aquí que surge es, ¿qué sucede al morir? Ya vimos que todos vamos a morir. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede? Vamos a Eclesiastés capítulo 12, verso 1, y vamos a leer, todo el capítulo, pero vamos a ir verso por verso. En este Eclesiastés 12, antes de empezar la lectura, quiero decirles más o menos de qué trata el contexto. Salomón se dio a la tarea de ver cuál es el afán por el que el hombre trabaja constantemente debajo del sol. Y de alguna manera, él empieza a utilizar en este capítulo muchas metáforas que tienen que ver con la vida. No pierdan de vista de esto, porque si perdemos de vista esto, no vamos a entender el significado del texto. Estas metáforas que utiliza Salomón tienen relación de alguna manera, a la vida. Vean lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quiero que observen, esta indicación, aunque aquí dice juventud, podríamos abarcar a toda la humanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿No? La semana pasada decíamos que como jóvenes, muchas veces los jóvenes piensan que pues tengo todavía 40, 50 años por delante. De esos 40, 50 años los puedo dividir en 15 para el disfrute, otros 20 para vivir la buena vida. Ya los últimos años pues voy a considerar, ¿no?, acerca de qué me deparará la eternidad. Y de alguna manera el consejo de Salomón es: acuérdate en los días de tu juventud de tu Creador, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Y vamos a ver cómo a partir de ahí Salomón empieza a describir acerca de la vida. Vean el verso 5. Porque el hombre va a su morada eterna. Vean nada más, el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Estas metáforas tienen que ver en sentido de la vida. O sea, por eso le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Está hablando de la vida de cada uno de su audiencia, ¿no? Pero en este caso pudiéramos mencionar que la Biblia está refiriéndose a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es la vida? Aquí la vida es comparada en el verso 6 como cadena de plata que se quiebra y también como cuenco de oro. Y el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y observa esto. Y el polvo vuelva a la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo en el Génesis 3:19 para ser exacto, que el espíritu vuelva a Dios? Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en pocas palabras, lo que está mencionando Salomón en Eclesiastés está hablando de la vida, cómo no tenemos asegurada la vida aquí en la tierra. De que llega el momento donde la vida es como cadena de plata que se quiebra, como cuenco de oro, como cántaro que se quiebra. Y dice el verso 7, y el polvo vuelva a la tierra, o sea, la vida, el cuerpo, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice Eclesiastés 12:8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eclesiastés no solamente recomienda a los jóvenes, sino recomienda a cada uno de nosotros que consideremos cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque asemeja la vida como cadena de plata que se quiebra. O sea, que no hay seguridad de tener una vida segura por muchos años aquí en la tierra.
que así como hay cosas que se quiebran, también la vida misma tarde o temprano se quebrará. Y el verso 7, la conclusión que hace Salomón es que el polvo, hablando del cuerpo, va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, la pregunta que estamos respondiendo es, ¿qué sucede al morir? Según este Salomón, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu o el alma va a Dios. ¿Qué sucede entonces al morir? Hay un desprendimiento entre el cuerpo y el alma. Salomón aquí está utilizando metáforas para ilustrar lo vano que es vivir sin considerar a Dios en nuestros caminos. Fíjate nada más, lo vano que es vivir sin considerar a Dios en nuestros caminos. Por tal motivo, Él busca fijar no solamente en su audiencia, sino a través de la época, en cada uno de nosotros como creyentes y a cada persona, lo inútil que es vivir la vida sin considerar a Dios en sus caminos. ¿Por qué razón? Porque al final lo que busca fijar Salomón en la mente del lector es que después de esta vida ya no se puede hacer más. Ya no se puede hacer más. Vean lo que dice el verso 5 otra vez de Eclesiastés 12. Porque el hombre va a su morada eterna. ¿Qué sucede al morir? El hombre va a su morada eterna. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada veíamos que al morir viene un juicio al final de todo un periodo, ¿no? Al final todos los que hemos vivido moriremos y tarde o temprano tendremos una cita que nadie puede aplazar. Y esa es la cita del juicio final que tendremos delante de Dios. Entonces Salomón aquí está hablando de que el hombre va a su morada, precisamente a esa cita. Y dice, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Observen cómo Salomón suplica a su lector que se acuerde de Dios antes de que esta vida termine. ¿Cómo lo sabemos? Utiliza metáforas que apuntan al drama final de una vida cuyos pedazos no se puede volver a juntar. No se puede volver a juntar. Y esta drama nos dice qué ocurre al morir. ¿Qué ocurre? El polvo vuelve a la tierra como era, hablando de que el polvo se refiere al cuerpo. Al morir entonces, el polvo que es en este texto el cuerpo físico regresa a la tierra, pero también el alma va a Dios. Con esto no se quiere decir que toda persona que muere y su alma ir a Dios significa que va a heredar la vida eterna. Se refiere que va al Señor a juicio final, lo que estudiábamos la semana pasada. Dice ahí de Eclesiastés 12:7, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso es tan importante acordarse del Creador en esta vida, porque cuando acabe esta vida, uno responderá ante Dios en la eternidad. Ahora, fíjense nada más, regresando a la pregunta, ¿qué sucede cuando morimos? A manera de resumen, cuando una persona muere, el alma se separa del cuerpo. A eso nosotros llamamos muerte física, a la separación del alma y el cuerpo. Ahora, aquí entra otra pregunta, o mejor dicho, aquí entonces tiene sentido el por qué constantemente las escrituras, incluso ahorita que veíamos Eclesiastés 12:1, acuérdate joven en tu juventud de tu Creador. O sea, ¿qué sentido tiene entonces acordarnos de nuestro Creador en el día en el que estamos, o sea, en nuestra vida? Tiene sentido porque si al final de la vida no queda en la muerte, o sea, que ahí ya llegó hasta el final, ya no hay más existencia, pues no pasa nada, ¿no? Pero tiene sentido entonces acordarnos de nuestro Creador porque después de esta vida, nuestra alma es eterna. El alma no tiene un fin. Nuestro cuerpo de alguna manera, así como lo conocemos, ese se va a gusanar, se va a volver al polvo, pero nuestra alma de alguna manera va al Señor. Entonces, por eso Salomón y todas las escrituras en general nos mandan a que estando en vida nos acordemos de nuestro Creador. Pero sobre todo a que seamos conscientes que vamos a comparecer delante de Dios. ¿Qué sucede después de morir? Bueno, fuera que uno muriera y por fin descansara.
Hay quienes piensan que caemos en un sueño o hay quienes piensan que ya no hay vida después de esta, pero eso lo vamos a ir estudiando conforme vayamos avanzando. Sobre todo la doctrina de los adventistas, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina del purgatorio que voy a abordar la próxima semana, donde nos vamos a dar cuenta que no es cierto que la vida termina con la muerte, que la vida o la historia de esa persona llegó ahí. No, si así fuera, hermanos, pues qué bendición, ¿no? En el buen sentido, o sea, en el sentido de que qué bendición. Imagínate vivir como quisiste toda esta tierra y al final no va a haber nada de que vayas a ajustar cuentas con un creador. O sea, al final es bendición hasta para el propio malo, porque no va a sufrir por todo lo que hizo. Sin embargo, la Biblia nos muestra todo lo opuesto. Ahora, ¿por qué tiene sentido entonces que Salomón y las Escrituras en general nos mandan a que consideremos nuestros caminos aquí en la vida pensando en el Señor? Pues porque hay vida después de esta. Y esto se debe precisamente a que el pecado, hermanos, no solo afecta a la vida física. Hace rato comenzamos diciendo que el pecado entró a la humanidad, la muerte entró a la humanidad por el pecado. Cuando hablamos de muerte física, estamos hablando de la separación entre el alma y el cuerpo. Pero tiene sentido el acordarnos de nuestro Creador en el tiempo que estamos viviendo, porque no solamente el pecado afectó la muerte física, afectó también la muerte espiritual. Y eso ya nos debe de poner a considerar dónde estamos parados. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? O sea, porque muchos pudiéramos llegar a pensar, ¿no? Como generalmente se ve en las películas, si el infierno es estar con Marilyn Monroe, con las mujeres esas así voluminosas, con los hombres así que dijéramos, wow, ¿no? Los John Travolta que van a estar ahí, y es estar en la fiesta, en la pachanga, el rock and roll y todo eso, pues yo prefiero ir ahí. Fíjate nada más cómo hablar del infierno en la actualidad ha perdido esa conciencia por el mismo vocabulario que usamos de él. O sea, ya hasta lo usamos de una manera hasta con gracia, ¿no es cierto? Ha ido perdiendo el valor de lo que significa realmente el infierno, castigo eterno, en las palabras de Jesús. Y ahora la humanidad ya no, pues el infierno es pachanga, lo caracterizamos así. Pero según el texto dice que es un castigo eterno. Ahora, por eso Salomón le da la indicación a los jóvenes, acuérdate de tu Creador. Miren, cuando hay una advertencia, no creo que las advertencias sean nada más en vano, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando en las escuelas normalmente le dicen a los adolescentes, ahorita que están en el periodo final, viene el examen, estudia porque viene el examen, estudia porque viene el examen. Y el adolescente, nada más nos quieren asustar. Llegas, te sientas y a ver, saquen su pluma y examen. Y tú, o sea, las advertencias son porque tarde o temprano viene lo que de alguna forma se nos está advirtiendo. Y es igual las Escrituras. Cuando dice la Biblia que el Señor viene, es una advertencia. ¿Para qué? Para que nosotros como cristianos de alguna manera consideremos nuestro proceder aquí en la tierra. Pero esta advertencia que estamos nosotros estudiando acerca del infierno es una advertencia para el no creyente. Para aquellos que de alguna manera viven su vida sin considerar a Dios en sus caminos. O sea, ¿por qué morimos? Dice la gente. ¿Por qué la gente buena tiene que morir? ¿La gente buena? Bueno, definamos a qué te refieres con bueno. Porque de alguna manera la Biblia dice que no hay bueno ni hay justo aquí en la tierra. No hay justo ni aún bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una nos hemos hecho inútiles. Hemos pecado en contra de Dios. Es por eso que nosotros vemos que estas advertencias van apuntando a aquellos que llevan una vida sin considerar a Dios en sus caminos. Por eso Salomón, vuelvo a reiterar, dice, acuérdate. Porque el pecado no solamente, mejor dicho, el pecado no solamente le abrió la puerta a la muerte física. El pecado también le abrió la puerta a la muerte espiritual. Y es ahí el punto más crítico, la muerte espiritual. Miren, la palabra muerte significa separación.
Como hace rato decía, cuando alguien muere implica que esa persona está separada de este mundo físico. Alguien muere y es separada de este mundo físico, ya no está ahí. Pero Salomón aquí dice que el espíritu de esa persona que murió vuelve a Dios. Vuelve a Dios con el propósito de rendir cuentas, ya que el pecado también produjo en el hombre una separación de Dios. Cuando, regresando a Génesis, ¿se acuerdan que Dios tenía comunión con Adán y Eva antes de que cayeran en pecado? Era una comunión directa, pero cuando entra el pecado a la humanidad porque el hombre se escoge a ellos mismos, ¿qué es lo que hace? Hay una separación. ¿Cómo vemos esa separación? Dios los sacó del paraíso y puso un ángel ahí. ¿Para qué? Para que no regresaran. O sea, fíjate nada más cómo el pecado no solamente le abrió la puerta a la muerte, hablando físicamente, sino la muerte, si la entendemos como separación, también hizo una separación espiritual entre su creación y Dios. Por eso la palabra muerte significa separación, o sea, separar tanto la muerte física como la muerte espiritual. Ahora, lo que es más importante aquí resaltar es que si hay un tiempo para restaurar esa separación con Dios por el pecado en esta vida, antes de que partas, precisamente es en esta vida. Si hay un tiempo, vuelvo a repetir, de restaurar esa separación ocasionada por tu pecado que has ofendido a Dios, es solamente aquí. Una vez que partimos de esta vida, ya no hay vuelta atrás, como veíamos la enseñanza número 1. Aquel día en Apocalipsis 20 dice que van a estar delante de Jesucristo, grandes o sea, pobres y ricos, todo tipo de clase social va a estar delante de Dios solamente esperando su sentencia. Dios le va a sacar todo lo que vivieron en esta vida, en base a sus obras van a ser condenados. Entonces, de alguna forma, la única esperanza que tiene el ser humano para restaurar su comunión con Dios es aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estando aquí en tierra hay muchas distracciones. No, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, es domingo, todas las semanas has trabajado, descansa, disfruta, mira el soccer, la Champions League, esto, el otro, los amigos, oye, la cruda, ¿no? Muchos que se van a disfrutar el sábado para ir temprano a la iglesia, no, entre comillas se dicen cristianos, ¿no? Pero, o sea, la pregunta es, ¿por qué vas a perder el tiempo en una iglesia? Fíjate nada más cómo le dan más valor a las cosas terrenales que a las cosas eternas. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos han pecado, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate nada más lo que la Biblia dice. No es el comentario de un gran filósofo, no es mi opinión, no es la opinión de un destacado premio Nobel, sino es el testimonio del Espíritu Santo en la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. O sea, destituidos totalmente. Ahora, ¿qué implica esto? Que el alma, hermanos, no muere. El alma es inmortal. Nuestras almas dejan este mundo atrás. Dejamos nuestros cuerpos, dejamos nuestras pertenencias, que a veces a la gente se le olvida que al morir, pues vamos a dejar todo. Y ya cuando se dan cuenta de que vivieron para todas esas cosas que se va a dejar atrás, es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque piensan que la cadena de plata nunca se les va a romper. Piensan que ese cuenco de oro siempre va a estar ahí. Y no se dan cuenta que tarde o temprano se va a quebrar. Se va a quebrar el momento en el que ya estés a unas horas de partir, ahí te vas a dar cuenta de qué sirvió vivir para todas aquellas cosas que al final las vas a dejar atrás después de partir. Fíjate, con esto no me estoy refiriendo a que necesariamente apuntando a aquellas personas que tienen millones en su cuenta. No, mire, quiero decirles algo. Cuando una persona vive para esta vida, no necesariamente es para la acumulación, porque una persona no puede tener y ser más avarienta que el que tiene, porque el asunto es el valor que tú le das a las cosas que puedas tener.
Y una de las cosas que nosotros vemos es que el ser humano generalmente no sabemos evaluar ni poner nuestras prioridades en base al valor bíblico. Porque el valor bíblico le da más peso sobre aquellas cosas que son eternas que aquellas cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Dice Lucas capítulo 12:20. Lucas 12:20, el Señor Jesús hablando en una parábola para mostrar precisamente esto, les dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Fíjate nada más, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esto quiere decir que esa noche esa persona iba a morir. Nosotros dijimos que la muerte se define como la separación del alma del cuerpo. Entonces, cuando el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, o sea, esta noche vas a morir. Y todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? Miren, cuando el alma abandona el cuerpo, esa persona muere totalmente. La enseñanza de la parábola de Jesús entonces está en base al conocimiento de que cuando el hombre rico muriera, tendría que dejar todas sus pertenencias atrás. Pero la historia del Edén se sigue repitiendo. El hombre se sigue amando a sí mismo. ¿Por qué? Porque ama lo que tiene. Ama vivir por las cosas que va a gozar en esta vida, sin considerar que todo esto es pasajero. Con esto no quiero decir que no es necesario que tú busques, ¿no?, de alguna manera un beneficio, mantener a tu familia. No me estoy refiriendo a eso, pero me estoy refiriendo a vivir para ello. Entonces ahí es el mayor pecado que hay en el hombre. ¿Por qué? Porque vivir para ello implica, no tengo tiempo para el discipulado, no tengo tiempo para esto, y no tener tiempo para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo para las cosas de la tierra nada más. Y esto es precisamente lo que hace mucha gente y se da cuenta ya después de morir. Vivimos toda nuestra vida, volcamos todos nuestros mejores años para las cosas que tarde o temprano, cuando partimos, les tenemos que decir bye bye. Es por eso que mucha gente le tiene miedo a la muerte, porque tiene que dejar aquello por lo que amó y por lo que trabajó toda su vida. Porque le dan más valor a lo perecedero que a lo eterno. Y de alguna forma volvemos a lo mismo. El hombre se sigue amando a él mismo. Vean lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Fíjate, donde esté vuestro tesoro. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está aquello, qué estás enfocando por lo que estás tú viviendo en este tiempo de tu vida? Ya vimos que la muerte entró por causa del pecado. Por ende, todos tenemos que morir. La pregunta es, ¿qué pasa después de la muerte? Se desprende el alma del cuerpo, pero esa alma va a Dios a hacer cuentas. Cuando sube el alma de un creyente, va a Dios a esperar y a gozar, porque vamos a pasar el tribunal de Cristo, donde va a ser la recompensa, un juicio en base a las obras, pero por recompensas, por coronas. Muchos cristianos dicen, bueno, pues eso a mí no me interesa, ¿no?, tener que me dé coronas. Yo prefiero estar ya con el Señor. Pero fíjate nada más qué incoherencia. Las coronas o las recompensas va a ser en base a qué tanto nosotros reflejamos el carácter de Cristo. O sea que si una persona no recibe nada, es porque vivió toda su vida como Lot, un cristianismo mezquino, un cristianismo donde fue tan indiferente a las cosas de Dios. Sí fue salvo, dice la Biblia, como por fuego, pero ¿qué hizo? No hizo nada por el Señor. O sea, ¿te imaginas? El Señor dio toda su vida por ti, como ahorita que hacíamos la reflexión en la Santa Cena. Entregó todo. No le importó aferrarse a ser igual a Dios. Se humilló, ¿no?, tomando forma de hombre, muriendo en nuestro lugar, para que nosotros de una manera mezquina seamos diferentes a Él.
Fíjate nada más. Ahora, cuando el alma de un no creyente va al cielo, es también para hacer cuentas, hablando de un juicio final en el que van a comparecer, donde en base a todo lo que hicieron aquí en la tierra van a ser enjuiciados. Decíamos la semana pasada que pase Pancho López. Va a pasar ahí Pancho López, va a pasar la historia de todo lo que hicieron y entonces va a decir, mira, en base a toda esta evidencia, apártate de mí. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar ese momento? Si aquí en esta vida Jesús puede ser tu Salvador. Por eso el Señor, ¿qué le dice? Acuérdate en tu juventud de tu Creador. Acuérdate en tu vida, no importa si eres joven, acuérdate en esta vida de que hay un Creador. Antes que vengan esos días y digas, no tengo de ellos contentamiento. En resumen, Santiago 2:26 dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, el cuerpo sin el alma de una manera no tiene vida. Miren, una de las cosas con las que quiero ir concluyendo es lo que Salomón menciona en Eclesiastés capítulo 12, verso 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué palabras no solo tan interesantes, sino que nos hacen reflexionar acerca de la vida? Fíjate, Salomón concluye su discurso como lo comenzó. Dice Eclesiastés capítulo 1, verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y cómo termina? En Eclesiastés 12, 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Miren, Salomón se dio a la tarea de investigar el por qué se afana todo el hombre debajo del sol. El por qué lleva una vida así tan agitada. Salomón fue una persona que no negó nada a lo que sus ojos desearon. Él no negó nada. O sea, fue una persona que experimentó todo, no se cohibió de nada y al final declaró todo es vanidad. Fue el hombre más rico, el hombre que tuvo 1000 mujeres. Miren, cualquier hombre aquí en la tierra, así sin ser muy piadoso, quisiera ser como vivir la vida de Salomón. ¿No es cierto? Solamente por su harén. No, pues 1000 mujeres. Pero imagínate toda la gran majestad, o sea, como rey que él tenía. Pero Salomón al final examina la vida terrenal, pero una vida que de alguna manera excluye a Dios. Él examinó el hombre natural que vive esta vida, pero sin considerar a Dios en sus caminos, y llegó a la conclusión de que esa vida es vana. Fíjate nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegó a la conclusión que la vida no tiene sentido. La vida sin considerar a Dios en sus caminos es el máximo sinsentido que pudiera haber. Fíjate. Y nosotros nos afligimos por tener $1000 en la cuenta. Por eso les decía, con esto no quiero decir, o está apuntando por los que tienen millones. ¿Por qué? Porque a veces es más avaro el que tiene 100 o 500 en la cuenta que el que tiene miles. Porque no es la cantidad, es el valor que uno le da a $1 que pueda tener. ¿Por qué? Porque nos volvemos ahora sí, tan mezquinos pensando en nosotros mismos nada más. Y así es, o sea, no solo hablando de monedas, solo hablando también en muchas otras cosas. El hombre se sigue escogiendo a él mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo vemos reflejado en la vida de proceder, de la vida del creyente, o incluso en la vida del hombre secular. Oye, te invito a la iglesia el domingo. No, ¿para qué? No, mira, yo el domingo en la mañana me voy a ir a jugar con mis amigos. Tengo desayuno con mis amigas. No, hace tiempo que no vi a mi familiar o mi amiga de hace años de la infancia y tengo la oportunidad de verla mañana. Pero pues va a estar aquí un mes, la puedes ver entre semana. No, pero quedamos el domingo. Fíjate nada más cómo de alguna forma nosotros seguimos escogiéndonos a nosotros mismos. Ahora, pudiera ser algo trivial. Ay, hermano, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Y es precisamente eso, que a veces las cosas que no son pecaminosas en sí mismas
nos hacen desviarnos de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque tantita entrada, después el otro domingo es la misma entrada y el próximo domingo es la misma entrada, y si no, nosotros mismos a nuestro alrededor podemos dar testimonio de eso. Oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia el domingo? No te vi. O sea, no porque le estemos ahí diciendo, tienes que venir, ¿no? Sino pues por atención. Ahora ya uno no sabe cómo tratarlos porque, oye, a mí ni me hacen caso. Y cuando les preguntas, es que ¿por qué me están ahí? Que quieren que vaya todos los días a la iglesia. No, no es eso, es por atención nada más. Entonces resulta que, oye, ¿por qué no fuiste el domingo a la iglesia? No te vi, ¿no? No, hermano, fíjese que me salió tal cosa con tal familiar. Bueno, pues está bien, no pasa nada. Oye, no te vi el otro domingo. No, es que fíjese que tuve una reunión con las amigas. No, es que fíjate que esto. Y es domingo tras domingo tras domingo. Fíjate nada más, se siguen escogiendo a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no es que se vayan a drogar, no es que se vayan de adúlteros. El asunto es que son cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero que empiezan a desviar el corazón del creyente. Por eso la advertencia, ahorita ya vienen las vacaciones. Esto no implica que tengamos que dejar a un lado la Biblia y empezar a vacacionar. La vida espiritual no se entra de vacaciones. No hay vacaciones para la vida espiritual. Tenemos un enemigo que está trabajando las 24 horas del día, es viendo nada más en qué momento poner ocasión para meter pie y que caigas en pecado. Que de alguna manera deshonremos el nombre de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos considerar nuestros caminos, ¿no? En esta mañana que vienen a escuchar la palabra de Dios. Ahorita decíamos, hay algo que es irrefutable, todos tenemos que morir. Solamente hay dos destinos según Jesucristo, el cielo o el infierno. La pregunta es, ¿has considerado tus caminos? Ese destino va influenciado en la manera en cómo vivimos, cómo está nuestro comportamiento. Y hay personas que no les importa cómo llevan su vida, porque no están considerando o no están viviendo su vida a la luz del destino eterno. Y como no viven su vida a la luz de su destino eterno, pues son indiferentes, hacen lo que quieren, ¿no? Vivimos como queremos, sin considerar a Dios como nuestro creador. Pero ¿qué tal cuando te dicen, fulanito, pues lamentablemente tiene una enfermedad que no tiene cura? Y ahí sí, santo niño de Artocha. O sea, agárrame y perdóname mis pecados, ¿no es cierto? Fíjate nada más cómo ya cuando estamos a punto de ver de que nuestros días se acortan, entonces empezamos a considerar a Dios. Por eso la Biblia dice, acuérdate ahorita en tu juventud, acuérdate ahorita que tienes la fuerza, porque si estas advertencias no tienen sentido en base a un juicio final, pues entonces no tiene sentido la vida moral que llevamos. Ese ha sido el argumento desde la clase número 1. Porque cuando vemos ahí en el versículo de Mateo que comenzamos viendo de Mateo 26, tal les va el texto, de Mateo 25:46, cuando dice, y estos irán al castigo eterno y los otros a la vida eterna. La única manera para poder entender eso es que hubo un juicio. ¿Por qué? Porque no puedes enviar a alguien a cierto lugar si primero no tuvo esa persona un juicio. Por eso comenzamos la primera vez. Cada uno de nosotros tenemos una cita con el Creador y vamos a rendir cuentas. Esa rendición de cuentas es en base a cómo nos condujimos aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro comportamiento va a influenciar en nuestro destino eterno. Entonces, ¿qué sucede para cuando morimos? El cuerpo se separa del alma y en ese momento el cuerpo vuelve a la tierra y el alma va a Dios. Tanto el creyente para estar en el tribunal de Cristo y el incrédulo para el juicio del trono blanco, para ser enjuiciado y de alguna manera ser condenado al castigo eterno. Fíjate cómo de alguna forma todas las doctrinas de la Biblia se van amalgamando. Todas tienen un sentido. Por eso el Señor dice, acuérdate, vive tu vida, no te la bebas deprisa, ¿no? Vive a la luz de tu destino eterno. Ahora déjame hacerte una pregunta así como que más personal. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? ¿Cómo has vivido los años que Dios te ha permitido tener? ¿Cómo han sido esos años?
¿Los has vivido sin considerar a Dios? ¿Los has vivido para ti mismo? ¿Los has vivido amándote a ti mismo o amando al Señor? ¿Cómo ha sido tu manera de vivir? Si esta noche murieras, si esta noche, como dice, cuando dijo Jesús, necio, esta noche viene a pedir tu alma, ¿estás seguro que irías con el Señor? ¿A dónde irías? ¿Cuál sería tu destino eterno? Mira, los que partieron, Dios haya tenido misericordia de ellos. No sabemos hacia ciencia cierta, pero esperamos en Dios que Dios les haya dado la oportunidad de que se pusieran a cuentas. Pero nosotros que tenemos la oportunidad, de alguna manera, sin ser movidos a, híjole, pues como ahorita les decía, ¿no? Porque te agarraron teniendo los $500, por eso te arrepientes. No esperes hasta ese momento, porque probablemente ese arrepentimiento solamente es un mero remordimiento por el hecho de haber sido hallado culpable. Pero ahorita que tienes tiempo y has escuchado el mensaje de arrepentimiento, deja que el Espíritu Santo redarguya tu corazón. ¿Cómo está tu vida? Que sea un arrepentimiento genuino, no porque te hayan cachado en el momento, sino porque realmente estás reconociendo que has ofendido a Dios en tu manera de vivir. Porque una de las cosas que vemos alrededor del mundo en el que estamos y en el círculo cristiano, ya no se escuchan predicaciones del arrepentimiento. Yo les decía que empecé a buscar recursos y no los hay. Hay muy pocos. Llamé a una librería aquí, oiga, ¿tiene algo del infierno? No tenemos nada. Todo lo que encuentras en internet son cosas que nada que ver. Muy pocos recursos. Generalmente cuando hago un estudio y empiezo a buscar los recursos, salen 10, 15, 8. Y de solamente encontré 2 con más o menos buen recurso. O sea, no lo hay. No hay enseñanzas que hablen del infierno. ¿Por qué? Porque como Dios es amor y a todo mundo va a salvar, y hay muchos que están pasando a la condenación eterna porque han creído esta verdad a medias. No podemos decir que es una mentira porque es verdad, Dios ama, pero es una verdad a medias porque no porque te ame no te va a condenar, sino porque Dios es un juez justo. Va a manifestar su justicia al aplicar un juicio final donde va a darle a cada quien lo que merece y lo que corresponde. Consideremos nuestros caminos. ¿Cómo está tu manera de vivir? ¿Te has reconciliado con tu Creador? ¿Has mirado tu pecado? ¿Te has reconciliado con tu Creador? ¿Has hecho las paces con Dios? Porque veíamos que el pecado da lugar a la muerte física, pero también da lugar a la muerte espiritual. Una separación entre Dios y su creación. ¿Continúas en esa separación? ¿Cómo está tu relación? Porque la podemos acortar. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Si has vivido separado de Dios, vuelve al Señor. Vuelve a casa, arrepiéntete de tus faltas, arrepiéntete de tus iniquidades. Es la única manera en la que podemos restaurar nuestra relación con Dios otra vez, el arrepentimiento. Dice la Biblia en Génesis que cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, Dios les enseñó cómo poder acercarse otra vez a Él en comunión, que fue a través de un sacrificio. Sacrificó un animalito, que ese animalito apuntó a 600 años después a la persona de Jesucristo, 6,000 años después a la persona de Jesucristo. Ese animalito que de alguna manera volvió a unir la comunión entre Dios y Adán y Eva, ahora es Jesucristo. Jesucristo, a través de ese sacrificio y por medio de Él, podemos otra vez nosotros reconciliarnos con nuestro Creador. ¿No te gustaría esta mañana reconciliar tu vida? ¿No te gustaría reflexionar sobre tus caminos? ¿Dónde estás parado? Porque esta persona de la parábola, él vivía como si su vida fuera a continuar. Porque el hecho que el Señor le dice, hey necio, esta noche vienen a pedir tu alma, eso implica que él vivía como si todavía tuviera más años por vivir. Y el Señor le dice, no es cierto, esta noche. Porque él tenía planes para el día siguiente. ¿Cómo podemos saber que tenía planes? Porque él había vivido para todo lo que había tenido, a todo lo que había acumulado. Una persona que está acumulando y está teniendo, constantemente está pensando en el porvenir.
¿Cómo voy a negociar aquí? ¿Cómo voy a negociar allá? Está en el futuro pensando. O sea, y vuelvo a repetir, no implica que sea algo negativo, ¿no? Pero vivimos en ese tiempo. Pero cuando se vive así, sin considerar al Creador, entonces ahí es donde debemos de considerar nuestras vidas, cómo estamos parados. Porque Santiago le dice, hey necio, que vienes y dices, no, mañana negociaré, iré allá, sin considerar a Dios como tu Creador. Vayamos allá a Santiago. Con este texto termino. Ahorita se los paso, hermanos. Santiago. Cuatro, 3, 13. Gracias, hermano. Aquí está. Dice así, Santiago 4:13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjate la diferencia. Si el Señor quiere, si el Señor quiere. O sea, no está diciendo, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Que eso es terrenal. No, no, está bien pensar en lo terrenal, pero si el Señor quiere. Porque ese de la parábola no estaba pensando en el Señor. Él estaba viviendo para sí mismo. Y al final fue algo que determinó su destino eterno. Cierren sus ojos ahí en esta mañana. Cierra tus ojos. Así con tus ojos cerrados. Probablemente es la primera vez que escuches hablar de este tema de la muerte de una manera bíblica. Probablemente tengas muchas preguntas. Pero en esta mañana el Señor quiere hablar a tu corazón. El Señor ha hablado a tu vida y ahora Él espera tu respuesta. ¿Has vivido para ti mismo? ¿Has vivido para agradarte, para amarte a ti mismo? ¿Cómo están tus caminos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Has considerado en la muerte? ¿Has considerado tu destino eterno? ¿Estás viviendo tu vida de una manera desordenada, sin considerar al Señor en tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere limpiarte, quiere lavarte. El Señor te dice en esta mañana, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. ¿No te gustaría que el Señor limpiara tus pecados? Que el Señor limpiara tu vida.
Probablemente la vida que has llevado es una vida que no has considerado al Señor. Y Salomón dice, acuérdate de tu Creador, acuérdate. Antes que la vida se quiebre, acuérdate. Porque una vez que se quiebre la vida, una vez que se quiebre la cadena de plata, el cuenco de oro, ya no hay vuelta atrás. Ya no se pueden juntar los pedazos otra vez, sino que ahora experimentarás la muerte. Tu cuerpo irá al polvo y tu alma irá a Dios a rendir cuentas, a rendir cuentas. ¿No te gustaría hacer cuentas el día de hoy con el Señor? El juicio del creyente se llevó a cabo hace 2000 años en la cruz. Ahora cada uno de nosotros que nos arrepentimos, el Señor enjuició nuestra maldad en Cristo. Ahora tenemos ese privilegio de tener acceso a Dios a través del sacrificio de su Hijo. ¿No te gustaría en esta mañana hacer las paces con Dios? ¿No te gustaría recibir el perdón de Dios? En esta mañana, así con tus ojos cerrados, así con tu corazón, gloria a Dios por su vida. ¿No hay alguien más que quiera pasar a hacer cuentas con el Señor? ¿No hay alguien más que quiera decirle, Señor, perdóname? He pecado delante de ti. No pierdas la oportunidad. No esperes hasta el último minuto de tu vida para hacer las cuentas con Dios. Estás luchando probablemente ahí en tu lugar. Ríndete al Señor. Probablemente hayas ido una y otra vez a una iglesia y nunca has tomado esa decisión. Hoy es el día. Pasa. No luches ahí en tu lugar. Clama al Señor. Acuérdate de tu Creador en esta vida. Acuérdate. Acuérdate.